Un cordial saludo. Mi nombre es Sandra Patricia Gamboa Villegas, soy estudiante de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNA. A continuación, haré una presentación con relación a la fase 2, teorización de la sociología jurídica. Esta fase está diseñada con el objeto de identificar las principales teorías de la sociología jurídica mediante un análisis crítico de la relación entre los fenómenos sociales y jurídicos en diversos contextos, tales como el desarrollo de la sociología jurídica en América, la crítica al formalismo jurídico y el realismo jurídico. En el desarrollo de esta presentación, veremos cómo la sociología jurídica no estudia el derecho contemporáneo como un sistema cerrado o puramente normativo, sino como un producto y un reflejo de la sociedad, el cual está influenciado por diversos valores, conflictos, estructuras de poder, la cultura y dinámicas históricas, las cuales están reguladas y moldeadas por la normatividad jurídica. A continuación se exponen los diferentes conceptos teóricos desde la perspectiva de la sociología jurídica. La crítica de la sociología jurídica al formalismo jurídico. Para esta crítica se tienen en cuenta tres puntos principales. El principal es el rechazo al aislamiento del derecho. Esta es la crítica fundamental de la sociología jurídica, ya que se enfoca en la pretensión del formalismo jurídico de desvincular el derecho de su contexto social. Mediante el positivismo jurídico, el derecho desvincula su relación con el fenómeno social y también con el tema de los valores. Se niega a incluir toda la realidad social como un elemento esencial del derecho. Y no se tiene en cuenta que la perspectiva sociológica es la que le da sentido. También tenemos la crítica en el contexto latinoamericano. Esta también es una crítica importante, puesto que en América Latina la sociología jurídica, la cual ha estado bajo la influencia europea en el pasado, tuvo que librar diversas batallas contra el formalismo jurídico, el cual estaba encarnado en el positivismo jurídico. También presentó varios subtemas como la ideología profesional, porque el formalismo jurídico se reproducía desde las facultades del derecho, promoviendo una ideología profesional que le era prioritaria, al igual que una crítica contundente a la exposición temprana, porque dejaba en evidencia las distintas expresiones del formalismo y mostraba sus orígenes culturales. La sociología jurídica critica al formalismo jurídico porque tiene una visión estática y aislada del derecho. Y la sociología, por el contrario, promueve su estudio como una dimensión social esencial, que está ligada al conflicto de intereses, a la realidad social y al mismo contexto en el que éste opera. ¿Qué es el realismo jurídico? El realismo jurídico es una corriente que está inherente al derecho, pero también está asociado a la eficacia de la norma jurídica, tanto cómo incide en la aplicación de la misma en la sociedad. ¿Cómo incide este realismo jurídico en la sociología jurídica? Pues de acuerdo a las lecturas realizadas, podemos decir que el realismo jurídico incide a través de un vínculo conceptual entre el mismo realismo y la eficacia de la norma. Para esto, dentro de la metodología de estudio de la sociología jurídica, se tienen en cuenta tres dimensiones importantes, las cuales son la validez, o sea, la existencia de la norma, la justicia, el valor que se le da a la norma, y la eficacia, lo que quiere decir el cumplimiento de la misma norma. El método de investigación que permite entender el tema de la eficacia en el método sociojurídico coincide en que el realismo se debe centrar en la eficacia, que es uno de los elementos de estudio más influyentes de la sociología jurídica.
y se conecta directamente con su metodología. ¿Cuál es la metodología principal de la sociología jurídica? Cuestionar si una norma jurídica se cumple o no dentro de la sociedad. Eh, a continuación veremos qué propuestas teóricas se han desarrollado en el avance de la sociología jurídica y en qué consisten. Eh, pues en el desarrollo de la sociología jurídica se han presentado diversas teorías, desarrolladas inicialmente en Europa, las cuales han marcado el avance de la ciencia de la sociología jurídica, permitiéndole establecer sus bases de estudio, consolidándola y diversificándola en América Latina, en la cual se han generado diferentes marcos teóricos innovadores y autónomos. Dentro de esto tenemos las propuestas teóricas europeas fundacionales, eh, las cuales inicialmente los pioneros de la sociología jurídica impulsaron un rechazo total al positivismo jurídico y al pensamiento jurídico formalista que predominaba en ese tiempo, acreditando la necesidad de considerar la realidad social. Ahí tenemos varias teorías, dentro de cuales está la incompatibilidad con el positivismo jurídico, eh, y tenemos el reconocimiento de la perspectiva sociológica, reconociendo que el derecho no puede realizarse sin la perspectiva sociológica, lo cual lo provee de sentido. Entonces, también tenemos las propuestas europeas de consolidación. En esta etapa, la sociología adquiere un estatuto de disciplina científica y se consolida como una especialidad de la sociología. También podemos referir una, que es el pluralismo jurídico, eh, el cual abre las puertas y rompe la idea de que un derecho estatal es único y omnipresente. ¿Sí? Esta teoría ha sido útil para la crítica de una concepción demasiado unitaria del derecho. Igualmente tenemos las propuestas latinoamericanas innovadoras. ¿Por qué son innovadoras? Porque la sociología jurídica en Latinoamérica ha avanzado hacia la producción de marcos teóricos propios y autónomos y busca responder con mayor eficacia a las demandas de la realidad social, diferentes a las propuestas teóricas europeas. Dentro de estas podemos ver que tenemos el pluralismo jurídico crítico y estudios decoloniales. Entonces, esto está en conexión con el neoconstitucionalismo y se enfoca en problematizar la crisis de lo moderno, los nuevos paradigmas de legitimación, la teoría crítica del derecho, la teoría social de derecho y los estudios decoloniales. En este marco de esta teoría, la colonización es vista como una matriz de una normatividad formalista, elitista y discriminatoria, distante de las comunidades nativas y afrodescendientes. Los tipos de estudios que se han desarrollado en América Latina sobre la sociología jurídica ha evolucionado a través de varias etapas, desde la adopción de enfoques críticos europeos hasta la producción de marcos teóricos e investigaciones empíricas autónomas. Los estudios sociojurídicos latinoamericanos buscan responder a las singularidades de la región. Tenemos principales tipos de estudio que los relacionamos e investigaciones desarrolladas en América Latina con referencia a los países y autores destacados. Podríamos hablar de un estudio sobre la construcción social de la realidad jurídica y judicial, que es una de las líneas de desarrollo más importantes en América Latina, la cual se centra en la investigación de los procesos de construcción social de la realidad en el ámbito jurídico. También tenemos las investigaciones sobre la administración de justicia y el acceso a la justicia, que es un terreno en la investigación sobre la administración de justicia, cómo la administración de justicia ha sido uno de los más fértiles en la sociología jurídica latinoamericana. Dentro de estos tipos de estudios también se encuentra el estudio sobre el constitucionalismo, la democracia y los derechos fundamentales. Tras la transición de la democracia
en Latinoamérica y la promulgación de nuevas constituciones, este estudio se ha intensificado. Y hay diversos estudios, o sea, hay otros campos de estudio que también se han venido desarrollando en América Latina, que se incluyen relacionados con el derecho a la salud, eh, porque se han hecho esos estudios desde una perspectiva, desde la teoría de los sistemas sociales, analizando las conexiones que hay entre el sistema de salud latinoamericano y otros sistemas de la sociedad. Y finalmente, aquí podemos decir que la sociología jurídica posee una importancia crítica indispensable en la actualidad. Eh, abarca, abarca un gran horizonte de estudio. Eh, el valor de la sociología jurídica para el derecho se manifiesta en su capacidad para ofrecer una perspectiva crítica y ampliar el horizonte de estudio más allá del formalismo. Esa sería una conclusión como muy general. La sociología es indispensable para comprender y desarrollar el derecho mediante análisis y abordar la realidad social contemporánea. Y va avanzando hacia marcos teóricos autónomos. Eh, tenemos que finalmente, eh, ya para concluir, eh, es muy extensa el área de estudio de la sociología jurídica, pero es indispensable en la formación y en la práctica jurídica, porque influye directamente en la manera en que se aplica y se enseña a los estudiantes de derecho. Muchas gracias y hasta luego.